Hoy les traigo este tutorial de reno que pueden utilizar como esferita para su árbol de Navidad. Para el reno vamos a necesitar hilas en color nuez, beige y café, ojitos de seguridad de 8 milímetros y un pompón rojo para la nariz. Y voy a usar un gancho de 2.5 milímetros. Vamos a comenzar la cabeza utilizando hilaza en color nuez. Comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ya que terminamos, jalamos para cerrar nuestro anillo. Para la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Vamos a terminar con 12 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento. Así repetimos por toda la vuelta hasta tener 18 puntos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y en el siguiente punto hacemos un aumento. Así repetimos por toda la vuelta hasta tener 24 puntos. La siguiente vuelta es la última que vamos a hacer con aumentos. Hacemos 3 puntos bajos y en el siguiente punto hacemos un aumento. Y así repetimos por toda la vuelta hasta tener 30 puntos. En las siguientes 7 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los 30 puntos que tenemos. Ya que terminamos nuestras 7 vueltas, vamos a comenzar con las disminuciones. Hacemos 3 puntos bajos y en el siguiente punto hacemos una disminución. Vamos a repetir hasta tener 24 puntos. Para hacer la disminución invisible, introducimos el gancho en la hebra de enfrente de los siguientes 2 puntos, tomamos lazada y jalamos, volvemos a tomar lazada y jalamos. Y vamos a seguir haciendo 3 puntos bajos y después una disminución. Ahora vamos a poner los ojitos de seguridad entre las vueltas 7 y 8 con 6 puntos de distancia entre ellos. Para la siguiente vuelta hacemos 2 puntos bajos y después una disminución. Vamos a repetir hasta que tengamos 18 puntos. Ya que terminamos la vuelta anterior, comenzamos a rellenar. Y ahora vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto hacemos una disminución. Vamos a repetir hasta tener 12 puntos.
Y para la última vuelta solo vamos a hacer 6 disminuciones. Ya que terminemos, cortamos el hilo y jalamos. Ahora tomamos una aguja lanera y vamos a introducirla por las hebras de enfrente de los 6 puntos que nos quedaron. Ya que terminemos, jalamos para cerrar el orificio y hacemos un nudo en el punto que nos quede más cerca. Ya que hicimos el nudo, introducimos la aguja lanera por el centro del orificio y la sacamos por el otro lado de la cabeza. Y después cortamos el hilo. Ahora con hilaza color beige vamos a hacer la trompa del reno. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ya que terminamos, jalamos para cerrar y ahora vamos a hacer un aumento en cada uno de los 6 puntos que tenemos. Al final vamos a tener 12 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y vamos a repetir hasta tener 18 puntos bajos. Y esta es la última vuelta que vamos a hacer con aumento. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de un punto bajo en cada uno de los 18 puntos que tenemos. Ya que terminamos las 2 vueltas, cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Antes de coser a la cabeza yo le puse un poco de relleno y la acomodé en medio de los 2 ojos. Ahora vamos a trabajar en las orejas. Con hilaza color nuez vamos a hacer 8 cadenas. Ahora vamos a hacer en la segunda cadena un punto deslizado. En la siguiente cadena vamos a hacer medio punto alto. Y en la siguiente cadena hacemos un punto alto. Y en las 4 cadenas que nos quedan vamos a hacer un punto alto doble en cada una de ellas. Ya que terminamos, vamos a cortar el hilo y jalamos para cerrar. Y ya solo nos queda coserlas en la cabeza. Yo las cosí empezando en la cuarta vuelta y a 4 puntos de distancia de los ojos. Ahora con hilaza café vamos a hacer los cuernos. Empezamos haciendo un anillo mágico y después hacemos 6 puntos bajos.
Y ahora vamos a hacer 6 vueltas de un punto bajo en cada uno de los 6 puntos que tenemos. Ya que terminamos las 6 vueltas, cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Ahora vamos a hacer la parte corta del cuerno. Vamos a hacer un anillo mágico y después hacemos 5 puntos bajos. Ya que terminamos, vamos a hacer 3 vueltas de un punto bajo en cada uno de los 5 puntos que tenemos. Ya que hicimos las 3 vueltas, cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Y ya solo nos queda coser la parte corta a la parte larga de nuestro cuerno. Y después coserlos a la cabeza. Yo los cosí entre las vueltas 3 y 4. Y le puse un pompón rojo para la nariz. Muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse para más tutoriales.